bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez y hoy quisiera compartir con ustedes uno de los sucesos más cotidianos que suceden en el día a día, que nos acompañan, con los que nos encontramos, y además es un tema muy interesante y a la vez en cierto aspecto para algunas personas es confuso. Bajo mi punto de vista como medium, quisiera compartir esta visión personal que está apoyada por las experiencias que yo misma he vivido, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías sobre este tema y yo solo me voy a basar en lo que yo he experimentado y sé. Como medium, quisiera explicar lo que es una impregnación, porque el tema de hoy trata de eso, de las impregnaciones. Y bueno, ¿qué es una impregnación? En el mundo de la parapsicología, este fenómeno se define como la aparición o apariciones de fenómenos extraños o paranormales en un lugar determinado sin ningún tipo de comunicación interactiva. Esto se puede contemplar simplemente con los registros del suceso en un lugar determinado. ¿A través de qué? De la manifestación de movimientos, de sonidos y de apariciones de espíritus. Estos se producen cuando han habido sucesos trágicos, producidos por accidentes mortales, hechos trágicos, suicidios como muertes repentinas o interrumpidas, o experiencias extrañas donde quedan impregnados este tipo de sucesos en el lugar. En este caso puede aparecernos cualquier persona fallecida, cualquier espíritu, cualquier muerto, al que hemos visto en un lugar determinado, al que se nos ha aparecido, pero la diferencia es que no ha habido ningún tipo de comunicación interactiva, no interactuamos con el espíritu, con el evento, simplemente lo contemplamos, aparece y ocurre. Esto se define como impregnaciones de los lugares, mediante sucesos. Estos sucesos se convierten en historias que quedaron impregnadas por algún suceso ocurrido. Hay cierta confusión en cuanto, como os decía al principio, varias teorías, además de varias teorías, de la similitud entre las impregnaciones y los poltergeists. Bajo mi punto de vista, puede ser parecido, pero nada tienen que ver. Estos sucesos son muy diferentes en cuanto a energía se refiere, porque desde ahí es la mirada para que lo podamos entender. Y no voy a entrar en el tema de poltergeist porque no, es una situación en la que nos toca hablar de la impregnación. Los poltergeist, bajo mi punto de vista, son más con los vivos que con los muertos. Pero las impregnaciones son diferentes. Hay mucha gente que se asusta cuando ve aparecer algún espíritu, algún ente desencarnado. Y bajo mis experiencias, pienso que es bueno de que tengamos cierto conocimiento de más para conocer y entender por qué pasan ciertas cosas en ciertos lugares. Y no es precisamente porque se nos aparezca un espíritu y quiera hablar con nosotros. En este caso simplemente ocurren sucesos que quedan ahí impregnados y nosotros somos meros observadores ante esa situación que ha quedado ahí. Por estos tipos de sucesos que son más comunes. Yo comparto mis experiencias ante estos sucesos y diría que como sucesos accidentales, trágicos, se destacan mucho por ejemplo, asesinatos, accidentes de carretera, pasos peatonales, son muy comunes estos sucesos, ¿no? Negligencias médicas, accidentes laborales como construcciones de obra,
accidentes aéreos, incendios forestales, accidentes marítimos, o también pueden haber sucesos trágicos en un hogar, en una casa, en una vivienda, como alguna muerte violenta o un homicidio. Estas experiencias son muy comunes, seguramente habrá muchas más, pero las estamos poniendo como ejemplo, porque estas son experiencias que yo he podido contemplar. Hay algunas que puedo compartir con vosotros, hay otras que no las puedo hacer públicas porque esto es debido a casos de investigación privados. Pero aún así, aunque ocurran en estos casos de investigación privado, también ocurren. Y también son, diríamos que pistas claves que apoyan en esta colaboración de cualquier investigación, facilita lo que sería la búsqueda de pruebas ante cualquier investigación. Es muy normal, es muy común que nos pase estos eventos sobre las impregnaciones de los lugares. Para los médium es muy común cuando se les llama para ayudar, colaborar en un caso complicado y que, por ejemplo, hayan personas, familias que estén investigando un caso muy común y que estén viviendo una serie de sucesos en su propia casa, en un lugar cercano, en un lugar destacado. Si os fijáis, por ejemplo, es muy común en cuanto a los accidentes de carretera porque desgraciadamente ocurren en el día a día miles. Y es muy común también que allí donde haya fallecido esa persona, pues se le coloque un altar, unas flores, una cruz como representación de que ahí pues falleció alguien y que además se le hacen ese tipo de misas, oraciones para ayudar al alma a trascender. Pero ¿qué pasa? En cuestiones de lugares, de impregnaciones de lugares, los hechos son tan fuertes que quedan registradas esas memorias en ese lugar desde el plano energético espiritual y que se hacen visibles, por eso son las apariciones. Es muy común que puedas ver algún tipo de alma o espíritu, pero no está interactuando contigo, no intenta comunicarse. Si observamos un poquito más allá, veremos de que podamos estar apreciando y contemplando un suceso dado que allí ocurrió. En las carreteras, en los pasos peatonales, también es muy común porque hay muchos accidentes de muertes repentinas, ¿no? Y accidentes de tráfico o muertes repentinas. En estos casos no solo vemos las apariciones, también podemos escuchar el sonido de lo que pudo haber ocurrido en ese mismo lugar o ciertos movimientos que aparecen. Eso nos da claves de los registros de ese suceso que ha quedado en ese lugar. Nadie está interactuando con nosotros, simplemente forma parte de lo que es la dimensión energética espiritual y como ya veis, todo nuestro entorno es energético y espiritual, combinándolo con nuestra dimensión física terrenal. Hay muchas personas que se asustan cuando ven las apariciones de espíritu. Es muy normal, ¿no? Y sobre todo eventos que son bastante duros de ver o de vivir, pero simplemente es porque ocurren. No hay más explicación que esa. Se puede vivir situaciones distintas, evidentemente, ¿no? También podemos poner ejemplos de registros de impregnaciones en lugares de hospitales, por ejemplo, muertes repentinas, etcétera, ¿no? En este caso es algo muy normal. No solo podemos apreciar a un solo espíritu, podemos apreciar la historia que ocurrió ahí. Podemos apreciar una parte de esa historia que ocurrió ahí, ¿no? Y hay mucha gente que ve aparecer espíritus en un lugar determinado, un espíritu concreto en un lugar determinado y cree que debe de hacer algo. Esto es una opción personal de cada persona, yo aquí no entro. ¿Por qué? ¿Se podría ayudar? Creemos que hay un espíritu anclado en ese lugar, ¿se podría ayudar? Eso es entrar en profundidad en el caso concreto. Y como estamos aquí generalizando y hablando solo de lo que significan las impregnaciones, simplemente para que os hagáis una idea, para que no os asustéis,
para que comprendáis una parte más de lo que existe y ocurre, y que los medios estamos para eso. Porque sobre todo lo experimentamos y es algo muy normal, ¿sí? Para alguna persona que no es habitual ver este tipo de eventos, independientemente de la creencia o religión que seas, o con tus valores principales o primordiales, puede ocurrirte esta experiencia de vida y bueno, puedas entender qué pasó ahí, ¿no? Tengo muchos casos personales que he vivido y además muchos casos de consultas de personas a las que les pasa. Por ejemplo, también cuando nos mudamos de casa y no sabemos la historia o historias que pudieron producirse en ese lugar, pero para nosotros es una nueva casa, estoy poniendo un ejemplo, y vamos a habitarla. Pues en esa casa han pasado cosas y desconocemos, por alguna razón, estamos viendo unas apariciones que no es que se estén comunicando con nosotros, pero nosotros estamos apreciando un suceso bastante trágico en esa casa que nos hemos mudado. Esto es muy común, ¿eh? Y hemos visto la aparición de un espíritu, pero el espíritu no ha querido interactuar con nosotros, simplemente ha sido una impregnación, un registro, una memoria que quedó como evento o suceso de ese mismo lugar y que nosotros estamos viviendo esto. Como repito, es algo muy común y habitual que pasa en el día a día. Aquí ya cada persona, según su experiencia de lo que esté viviendo, le resulte desagradable o intente buscar una solución, ya se les recomendaría a un profesional o a una profesional que os pueda ayudar en esa situación concreta. Pero podemos entender que eso se les llama impregnaciones. Es un registro, ¿no? Como siempre hemos hablado, todo contiene memorias, todo cuanto existe más allá de nuestro campo, nuestra visión física, un lugar energético, que no es un lugar, es una dimensión que está aquí, espiritual, donde cabe todo y existe todo. Cada cosa que pasa se va quedando registrada. Sobre todo resalta los eventos pues más destacados o trágicos, como decíamos al principio, que se revelan de alguna manera, se manifiestan con tal fuerza que han quedado con esos registros tan intensos que nosotros podemos llegar a verlos, ¿vale? No es porque simplemente tengas el don de la mediunidad o no. Cualquiera de nosotros o nosotras puede verlo, ¿vale? Puede tener esa facilidad y no ocurre nada más allá, sino simplemente ese suceso. Quisiera compartir 2 o 3 experiencias propias para que veáis y podáis verlo con cierta cotidianidad, cercanía o entendimiento, porque incluso escuchamos a veces las experiencias de los demás, lo que les ha ocurrido y puedan entender mejor algo que como experiencia propia ustedes han podido vivir. Voy a hablar de un caso muy reciente, hace muy poquito, salía yo conduciendo en mi coche, que esto para mí, estos sucesos son muy normales porque me pasa comúnmente, pero este evento fue recientemente, hace muy poco, hace semana y poco. Yo iba conduciendo en mi coche y además no iba sola. Generalmente los eventos pues, a mí me pasa acompañado y sola. Pero en este caso iba con mi madre en el coche, íbamos a un lugar a comprar, ¿vale? Determinado. Y en ese mismo lugar, de vuelta, al regresar a casa, pasábamos por una avenida donde había un paso peatonal. Era de día, plena luz del día, hora punta diría. Y veo que hay una mujer que quiere transitar por el paso peatonal. Yo me detengo con el coche y veo que la mujer lleva unas bolsas en la mano, pero que ella no va sola. A su lado se encuentra, cruzando el paso peatonal, a su lado veo
un niño pequeño de unos 5 o 6 años cruzando con ella a su lado. Ella llevaba unas bolsas y el niño llevaba otra pequeña como intentando cubrirse la cara. Y cuando veo pasar delante de mí, en este caso digo delante de mí porque habían unas palmeras enormes, pero yo apreciaba esta escena. Y cuando pasó justamente delante para ir hacia el otro punto peatonal, para ella finalizar el tránsito, veo que pasa ella sola y que el niño que yo veía no estaba, había desaparecido. Entonces esperé, me alongué, volví a mirar y yo estaba esperando a que el niño también cruzara. Entonces mi madre me dijo, ¿a qué esperas? Y yo le dije, a que cruce el niño. Y me dijo, ¿qué niño? Y le dije, el niño que iba con la mujer, ¿no lo viste? Me dijo, no, solo ha ido una mujer, solo ha cruzado una mujer. Entonces, claro, ahí ya me quedé con ello, vi perfectamente la vestimenta del niño, su forma, su silueta, como una persona normal. El caso es que, claro, este tipo de sucesos es muy común. Probablemente, yo no lo sé, pero tras esta visión, para mí es muy normal, sé que en ese lugar hubo un accidente y que probablemente ese accidente tenga que ver con ese niño, ¿sí? Es la primera vez que yo pasaba por ese lugar, no era un lugar muy común y entonces me daba cuenta de que ya conociendo por experiencias propias sabía que era ese lugar, pero era tan real la escena que no vi muertes trágicas, fue solamente unos segundos en los que desapareció. Esto es muy común, ¿vale? Esta es una de las experiencias más recientes. Sí es verdad que en carreteras, como os digo, para mí es muy común porque pasas por lugares en los que probablemente pues, veas ciertas siluetas o creas que hay personas en medio de la carretera o pasas por un puente y te da la impresión de que alguien va a saltar. Este tipo de cosas es muy común, a mí me ha pasado. Entonces, sí es verdad que no deja de un poco de asustarte el impacto de esa situación, pero no es más que la escena, la impregnación que quedó de ese evento, de ese suceso en ese lugar. Los de los accidentes de carreteras es muy común, ¿de acuerdo? Así que siempre aconsejo, vayamos tranquilos, despacito e intentemos mantener la calma, porque sé que hay situaciones que a veces pues asustan, ¿no? Luego hay otra experiencia muy fuerte que me pasó hace ya unos cuantos años y esta es una experiencia aérea mediante un vuelo en avión que realicé hace muchos años y además no estaba sola, evidentemente. Regresaba hacia Tenerife de otro lugar en el que iba acompañado de un equipo de fútbol femenino en el que yo pertenecía. Entonces íbamos todo un grupo muy grande, todo lo que consideremos equipo, viajábamos juntos. De regreso no había mal tiempo, pero fue bastante extraño. Lo más común son las turbulencias, pero en este caso de regreso veníamos cerca de la pista de aterrizaje en el aeropuerto y justamente en el aeropuerto norte, que no sé si muchos de vosotros o vosotras conoceréis esta historia. Yo en aquel entonces desconocía por completo lo que ocurrió, que años más tarde luego me enteré de un suceso grave que ocurrió. En el regreso de este vuelo lo pasé un poco mal, tengo que decirlo, porque lo recuerdo como un evento algo desagradable e incómodo, en el que empezaba a sentir antes de aterrizar en pista, digamos unos minutos antes, 5-10 minutos, nos íbamos acercando a aterrizar y en lo que es la bajada empecé a notar sensaciones extrañas. He viajado mucho, he cogido los mismos vuelos en el aeropuerto, pero es la única vez que a mí me pasó eso. Y fue
acercándose, yo empecé a sentir unos pitidos muy fuertes, una presión muy fuerte y unas sensaciones muy desagradables de mucho miedo. Y no había pasado nada. La gente que estaba a mi alrededor, la que estaba sentada al lado mío, cercano, estamos los asientos de vuelo muy cerquita. A nadie le pasaba nada, solo me estaba ocurriendo a mí. Y no podía soportar una presión y a la vez intensidad, que parece algo muy normal, pero yo sentía una intensidad muy fuerte de llanto, de tristeza, de agobio, de querer aterrizar ya, y la presión era tan fuerte porque estas eran las sensaciones y emociones que provocaban en mí. No entendía cómo el resto de las personas no le estaba pasando nada, pero yo aquello no lo podía soportar. Intentaba tapar mis oídos pensando de que era lo más normal la presión y no era eso. Entonces, cada vez me generaba más y más intensidad, más tristeza, más llanto, y lo que quería era regresar y tocar tierra. Recuerdo esa sensación muy fuerte, ¿no? Y que prácticamente no venía de mí. Entonces pasé tal pánico que al aterrizar todo el mundo estaba tranquilo, normal, riendo, y yo lo había pasado muy mal y nadie entendía qué era lo que a mí me estaba pasando. Creían que era algo que me había ocurrido a mí personalmente y no. No supe nunca. Aquel suceso para mí fue bastante extraño, no me lo supe explicar, no encontraba motivo o razón, y luego con el tiempo supe, haciendo investigación de esta historia, que había ocurrido en aquel aeropuerto. Había ocurrido un suceso bastante fuerte hace bastantes años con un accidente de avión donde murieron muchas personas. Es un aeropuerto donde ha habido otro tipo de accidentes, eso es verdad, muertes, accidentes mortales, pero hablamos de este suceso en el que, bueno, yo no conocía el don de la mediunidad, no tenía ni idea, estaba en otra onda. Para mí el deporte era lo que más, era muy joven y no sabía de esta historia, y luego pude, pues eso, descubrir realmente lo que había pasado, lo que me había pasado y lo que de alguna manera estaba sintiendo con esos movimientos, esos ruidos, esas sensaciones extrañas. Cuando digo pánico, era realmente pánico de muerte. Entonces, luego con el tiempo lo puedo entender, ¿no? Imagino que muchos de vosotros o vosotras habéis vivido, o algunas personas han vivido, situaciones similares que no han entendido qué fue lo que pasó en aquel momento cuando pasaron por un lugar determinado, ¿no? O ocurrió esa cosa tan extraña que no sabemos cómo definirla, o esa aparición de ese ser o de ese espíritu que tampoco entendemos por qué, ¿no? Bueno, pues estas situaciones ocurren. Al igual que voy a contar otra más, que es las muertes en puertos marítimos, muelles, playas, por ahogamiento. Esto es muy común. También hay accidentes marítimos. Muy curioso, porque cuando ha habido cierto tipo de muertes trágicas en el mar, en la playa, en ahogamientos, pues también quedan registradas esas memorias. Incluso podemos ver las apariciones de esos espíritus que han muerto en ese lugar, y que personalmente lo vivo. Vivo en una isla. Evidentemente estamos rodeados de agua por todas partes. Adoro el mar y la playa, pero es verdad que también he vivido estas experiencias y que tampoco son muy agradables, porque también ha habido muertes en la playa, y es muy común que hayan espíritus que se hayan quedado en ese lugar y que intenten pedir ayuda para trascender a la luz, pero hay otros que son impregnaciones y que, bueno, nosotros vemos esas apariciones. En mi caso sí he visto apariciones, muchas, ¿vale? No solo una concreta, sino muchas, y que simplemente han sido parte de la escena del evento o del suceso que ha ocurrido en ese lugar.
Hemos puesto muchos ejemplos varios, seguramente en muchos otros lugares que hayáis contemplado, que hayáis experimentado, que lo hayáis vivido, que incluso hay lugares extraños, pero han ocurrido sucesos y que eso forma parte de las impregnaciones. Recordad, no interactúan, no se comunican con nosotros. Esa es la diferencia. Otra cosa es el que haya espíritus que aparezcan, que nosotros sintamos, que conectemos o que ellos estén pidiéndonos ayuda, porque son ellos los que se manifiestan y se comunican con nosotros, no nosotros hacia ellos. Esta es otra de las diferencias que podemos tener en cuenta para que sepamos diferenciar, ¿vale? Es un poco de entendimiento, comprensión ante esta situación bajo el punto de vista de una medium más, ¿de acuerdo? Esto simplemente es con el deseo de compartir y de que os pueda ayudar un poquito más a aclarar pues esas ideas de esos eventos que también vivimos entre el plano espiritual y el plano terrenal.